Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde el Auditorio de la Reforma a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que hoy estará tocando la música de Richard Wagner y Modest Mussorgsky. Bienvenidos. Es un gusto recibir en entrevista al maestro David Hernández Bretón, director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los televidentes. Feliz nuevamente de presentar este programa. Y este concierto, maestro, empieza con un preludio extraordinario, considerado no solamente uno de los mejores trabajos de Richard Wagner, sino uno de los momentos más importantes de la música instrumental, como es Los Maestros Cantores de Nuremberg. Así es. Como todas las orquestaciones wagnerianas, es exuberante, ¿sí? Es un compositor que dominó la técnica de la orquestación, de la instrumentación de una manera magistral. Heredero finalmente de la tradición alemana, ¿no? Que venía desde prácticamente un siglo atrás, ¿no? Con todo lo que era la escuela de Mannheim, como las formas musicales y sobre todo las técnicas composicionales y de orquestación explotan en Wagner y bueno, también posteriormente en Gustav Mahler, ¿no? Pero digamos que Wagner es la cúspide de la técnica composicional alemana, ¿sí? De la gran escuela composicional alemana. Y en Los Maestros Cantores podemos ver lo que se le llama en alemán el Leitmotiv, los leitmotivs, o en francés se le llaman la idée fixe, la idea fija, ¿no? Wagner, prácticamente después de Rienzi, en todas sus composiciones, ya hay en todos sus preludios, oberturas y preludios, hay la presencia de los materiales temáticos. Y Maestros Cantores es una catedral, puesto que en el estreto central, en Do mayor, hay una unión, un sincretismo de todo el material temático de que va a aparecer en la ópera, de todos los personajes de la ópera, ¿qué te gusta? En un periodo de 60 compases, ¿sí? Okay. Que es verdaderamente magistral, o sea, le da un tratamiento porque hoy es el solo que está entre los contrabajos y la tuba, ¿sí? Tin, pam, pa, pam, 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 pam. Y encima va metiendo los otros temas de los otros personajes de la ópera. Y se hace una mezcla que todo suena multidimensional. Esa es la particularidad de esta obertura. Esta obertura yo la considero multidimensional, ¿sí? Por el manejo del contrapunto, porque tienes 4 o 5 temas sonando al mismo tiempo. Es un prodigio, es un acto de soberbia composicional, que yo lo comparo en pláticas con amigos míos músicos, por ejemplo, con el cuarto movimiento de la Sinfonía 41 de Mozart, ¿sí? Okay. Todo lo que es el final, esa fuga de que tiene una construcción maravillosa, que es totalmente soberbia. Aquí Wagner también hace un fugato, que es también con un manejo del contrapunto de la fuga de verdad impresionantes. A mí definitivamente Wagner sí me parece un compositor absolutamente fuera de serie, absoluta y completamente fuera de serie. Si quieres hablar de genios en la historia de la música, tienes que hablar de Bach, tienes que hablar de Mozart, tienes que hablar de Beethoven, tienes que hablar de Brahms, tienes que hablar de Mendelssohn, pero sobre todo tienes que hablar de Wagner, ¿sí?
Maestro, acabas de decir algo interesante, que es este leitmotiv, y para que lo entienda nuestro auditorio, que es este hilo conductor o motivo conductor, que no es otra cosa que una representación musical, un motivo que le da Wagner a los personajes, pero también a las situaciones. Entonces, Así cuando es. escuchas ese motivo, ya sabes que aparece este personaje o esta situación. Así es, efectivamente. Y es prácticamente todo el discurso musical, porque Wagner, fuera de una sinfonía que compuso, una o dos sinfonías que compuso, que prácticamente no se tocan, toda su composición, su trabajo es operístico. Eh, Él lleva hasta sus últimas consecuencias, o yo creo que en Wagner llega a sus últimas consecuencias la tonalidad. Ya después de Wagner, la composición tendría que tomar otros derroteros para poder llegar a ser distinto, ¿sí? Porque Wagner es una cúspide, Wagner es un tope. Eh, eh, si hablamos, por ejemplo, de los grandes contemporáneos, podemos hablar también de Puccini, de los grandes genios, porque también Puccini es absolutamente genial. Verdi, pero sobre todo Puccini y Wagner, ¿sí? Nada más que uno en la ópera italiana y el otro en la ópera alemana, que es la cúspide de la ópera alemana. Pero definitivamente Wagner lleva al extremo la técnica de la composición, ¿sí? Digo, imagínate, para chutarte una ópera de 6 horas, ¿sí? Sí. La cantidad de recursos que debes de tener. Hace unos días platicábamos en algunos programas anteriores, platicábamos acerca de que para un compositor, cuando estrenamos obras de los jóvenes compositores poblanos, 5 minutos de música sonando son muchísimas horas del compositor sentado trabajando para componer esos 5 minutos que la gente oye, ¿sí? O sea, se traduce en muchas horas de trabajo, 5 minutos de música sonora. Ahora imagínate 6 horas. Y 6 horas pensando no solamente en la música, pensando en el texto, pensando en los decorados, pensando en la acústica, pensando en muchas cosas, porque Wagner lo hacía absolutamente todo. Y algo que me gustaría que nos pudiera compartir, maestro, son algunos elementos sobre esta ópera, que es prácticamente su única comedia, y cómo logra, digamos, como separarse un tanto de sus dramas musicales, de textos completamente distintos, y abarcar algo, pues sí, algo ligero y algo cómico, y cómo podemos, digamos, como diferenciarlo musicalmente. ¿Por qué musicalmente los maestros cantores es distinto, o qué lo hace distinto a si escuchamos, por ejemplo, un Tristán o alguna otra obra de Wagner? Mira, eso has hecho una pregunta muy interesante y yo te la voy a responder de esta forma. Voy a dar un poquito de rodeo antes de responder a lo que para mí es la diferencia. Decía alguna vez el maestro Eduardo Mata que la música tiene una profunda raíz fonética. ¿Sí? Yo le hice una pregunta expresa acerca del Huapango de Moncayo, acerca de sus tiempos en el Huapango de Moncayo. Y él me respondió precisamente: a ver, canta un guapango. A ver, agárrate una guitarra y toca un ritmo de guapango. Dice, a ver, ahora tradúcemelo en la batuta. ¿Sí? Y dice, esa es la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la velocidad que yo tomo. ¿Sí? Entonces, a mí se me quedó grabado. Después, cuando estuve en Alemania, una vez que dirigí el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, cuando vi el los coros alemanes que tocan Bach todas las semanas del año, ¿sí? En las iglesias, ¿sí? Que es parte de su cultura, que es parte de su idioma, parte de su fonética. Okay. ¿Sí? Regresando a Wagner,
¿sí? Voy a adherir a la fonética, a la poética, ¿sí? Y Wagner era un profundo conocedor, ¿sí?, de las raíces poéticas y fonéticas de lo que escribía, ¿sí? Él era un maestro de la ambientación y del carácter, ¿sí? Entonces, su poética, que no hay poética que no esté asociada con la fonética, ¿sí?, te da una caracterización y una dirección, ¿sí?, de lo que quieres decir musicalmente acerca del texto que estás armando, ¿sí?, del discurso ya musical y poético, ¿sí? Entonces, el carácter de Maestros Cantores como comedia obedece a una raíz fonética, ¿sí?, y una caracterización, ¿sí?, de lo que es la cultura de los colegios en aquel entonces en Alemania, ¿no?, de los internados, ¿sí? Tristán y Isolda, por ejemplo, estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? En Tristán y Isolda estamos hablando del drama. Y digamos que hay un elemento sonoro que es mucho más fácil manejar para cuando queremos decir que algo es triste, es justamente dramático, digamos que podría ser más sencillo, y aquí cómo logra, digamos, transponer todo eso y llevarnos a una comedia con estos elementos. Así es. Mira, por ejemplo, en parte del programa también tenemos el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda, ¿sí? Cuando hablas de muerte y después muerte por amor, ¿sí?, te está diciendo, la muerte ya te dice algo, ¿sí? Tú no puedes pintar la muerte con una escena alegre musicalmente hablando, con una filigrana alegre, como lo hace Wagner en Maestros Cantores, ¿no? No, imposible. De entrada, la palabra muerte te implica, de entrada te implica en modo menor. Sí, claro. ¿Sí? El modo menor, ya de entrada. Te implica oscuridad, ¿no? Fa menor, ¿sí? Dentro de la gama de los colores de la tonalidad, ¿sí? De entrada. Y luego, morir de amor, caray, esa es otra cosa, ¿sí? Morir de amor implica morir por apasionarte, ¿sí? De ahí viene precisamente con Nietzsche el fenómeno el mito de Tristán y Isolda, ¿sí?, que te dicen los estudiosos de la filosofía y de la epistemología del arte que de aquello, el mito de Tristán y Isolda, que es la muerte para que el amor trascienda, ¿sí? Y son, según se dice, del pensamiento burgués, es un pensamiento completamente burgués, del triunfo de una clase social. Estamos hablando de la revolución industrial, ¿sí?, ya de la burguesía como clase predominante, ¿sí?, que plasma sus cartabones estéticos a la sociedad, ¿sí?, a través del arte. La novela romántica, ¿sí?, la primera novela que se conoce romántica es Manon Lescaut, ¿sí? Entonces, ya ahí ya viene implícito la muerte para que el amor pueda trascender. Y lo vemos en Tristán y Isolda, lo vemos en Gilda y el Conde de Mantua, lo vemos en Rodolfo y Mimi de Bohemia. La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias con La Traviata de Verdi. O sea, tiene que morir alguien, porque si no el amor no trasciende, ¿sí? ¿Por qué tiene que morirse? Imagínate que se casan Tristán y Isolda y después Isolda tiene que lavar pañales y Tristán está engordando a los 50 años pelón. O sea, es una escena impensable dentro del discurso romántico, ¿sí? No podemos imaginar a Mimi lavando calcetines y Rodolfo queriendo vender sus novelas y viviendo en una guardilla en París
en la miseria. Se acabó el amor, o sea, ya no hay amor. ¿Dónde está el amor? ¿No? O sea, el discurso del romántico no permite quedarte pelón, tu caguama y ver el fútbol. No, imposible. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, no permite precisamente el envilecimiento del amor, Eso ya no es romántico. porque ya no trascendió, Claro. ya no trascendió. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso con los maestros cantores? Porque además es una forma en la que también se retrata el propio compositor, qué es lo que pasa con el arte y esta crítica que se hace a sí mismo también. Bueno, una crítica a sí mismo y una crítica a los críticos, Claro, sí. porque se la pasa burlándose de los críticos. De Pero porque los críticos también le tenían, según él, mala fe, ¿no? Bueno, híjole. Es que Wagner es complicado. Es que tal vez por la personalidad contradictoria de Wagner, porque a ver, pégale a esa obra maestra. ¿Por dónde le pegas como compositor? Tienes que ser mejor compositor. Y después de Wagner, lo siento mucho por lo que voy a decir, pero después de Wagner, el mejor compositor es Dios. En ese momento, no había otro. O sea, Sí. yo quiero que me digan quién tenía ese tamaño. Nadie. Nadie. Entonces, criticar a Wagner, creo que en ese momento era hasta insulso, ¿sí? A Wagner se le podía criticar desde su perspectiva humana, eso sí. Le tumbó la esposa al mejor amigo, ¿no? Que Sí. dirige esta obra y la que vamos a escuchar más adelante. Exactamente, y que lo admiraba, y que Sí. todavía le dijeron, oye, no le guardes rencor a Wagner, ¿cómo le voy a guardar rencor a Dios? Decía, ¿no? Sí. O sea, Se llevó a mi mujer, pero es el compositor que más admiro. Sí, pues sí, es el compositor que más admiro y que más amo, ¿no? Qué bueno que se llevó a mi esposa, ¿no? Dices, bueno, pues... Y el otro cínico, sí, véngase, ¿no? O sea, Sí, claro. se la llevó y le valió, ¿no? O sea, y se dice que hizo barbaridad y media. Digo, le sacó un teatro a un príncipe, el teatro de Bayreuth, donde se presenta únicamente la obra wagneriana, ¿sí? O sea, se construyó su teatro, el muy Crápula, ¿no? O sea, Sí. digo, finalmente el tamaño de su dimensión como compositor, pues tenía que tener un contraste como su dimensión como ser humano, ¿sí? Porque se hablaba muy mal de él. Digo, Nietzsche habla sobre el caso Wagner, Bueno, es que primero se aman y luego se odian. sí. Freud habla sobre el caso Wagner, ¿no? Sí. Decía Nietzsche que Wagner se movía entre lo apolíneo y lo dionisiaco, de un lugar a otro, ¿no? Bueno, es que Wagner era un tremendo crápula como persona, porque no nomás se tumbó esa mujer, o sea, anduvo Muchas. con medio mundo. Oye, pero eso, maestro, le daban los elementos también, pues para tomar cosas para sus propios dramas y para sus propias obras, porque no solamente es inspirarse en las leyendas alemanas, que él era un apasionado en la literatura, Así es. sino también en su propia vida. Y eso creo que es algo que le gustaba a la gente y que nos sigue gustando porque habla de nuestras pasiones, Así habla de nuestros gustos, de nuestros deseos, de las cosas reprimidas, etc. Es un profundo conocedor del alma humana. O sea, todos sus todos sus personajes, Brunilda, ¿no? Parsifal, todos los personajes están envueltos en sus propias contradicciones, entre el ser y el deber ser, ¿sí? Digo, Tristán y Isolda es eso, la dicotomía entre amar y no deber amar a quien no tienes que amar, ¿sí? ¿Qué más humano que eso? ¿Sí? Sí. Eso no ha trascendido los tiempos. No tenemos que estar en tiempos de Wagner para amar a quien no debemos, o quien no ha amado a quien no se debe. Yo no digo que esté bien, desde el punto de vista ético,
amar a quien no debes amar, pero es humano. O sea, a ver, bórralo del mapa. Sí, claro. ¿Sí? Y Wagner es eso. Wagner es la profundidad del alma humana. Por eso es tan intenso. Tú no necesitas saber alemán para saber que se está muriendo Isolda, y que está muriendo de amor, y de un amor intenso, y de un amor profundo, y de ese amor que te va a llevar, que te va a matar. ¿Sí? Maestro, pues como siempre, un placer escucharte y sobre todo es muy gratificante pues todos estos conceptos que nos das, la forma en la que también nos acercas a los compositores. Y si te parece, pues vamos a escuchar ya este preludio del compositor Richard Wagner, que pertenece a su ópera Los Maestros Cantores. Los Maestros Cantores de Nuremberg. Una maravilla. Una maravilla. Pues muchas gracias, maestro, y enhorabuena. Pues vamos a disfrutar del preludio de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg, una partitura, como lo hemos estado comentando, del compositor alemán Richard Wagner. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
recibo una entrevista a la cantante mexicana Dolores Menéndez Calzada. Nuestra invitada estudió filosofía y canto. Ella participó hace algún tiempo en el programa de televisión Ópera Prima y es integrante del coro del Teatro de Bellas Artes. En esta ocasión estará cantando una de las áreas más bonitas que hay para la ópera, es Muerte de Amor, de Tristán e Isolda, del compositor alemán Richard Wagner. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Así es, muchas gracias, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de que esté aquí con nosotros y esta es la primera vez que va a participar con la Orquesta Sinfónica del Estado, ¿verdad? Así es, muy agradecida con todos por la invitación, encantada de participar por primera vez con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestra, había estado leyendo algunas reseñas sobre usted, sobre su trayectoria, y hay algo que me llamó mucho la atención. Entiendo que usted debe buscar los personajes que la hagan sentir mejor, que la hagan sentir cómoda con su voz, pero ha pasado de mezzosoprano, contralto y también soprano. ¿Cuál es en estos momentos la tesitura que usted trabaja y por qué se siente más cómoda con una voz que con otra? Sí, bueno, el proceso de descubrimiento y de trabajo de la voz de un cantante es un proceso muy complejo y muy largo y bueno, dura toda la vida, ¿no? A veces hay cierto tipo de voces que suelen tener características mixtas, que suelen tener características de una tesitura o de otra, o tintes más líricos, tintes más dramáticos, y a veces es en este proceso de la vida en el que se va pues descubriendo, ¿no? Todas esas cuestiones. Yo efectivamente inicié como mezzosoprano, actualmente estoy haciendo ya un trabajo como soprano, y bueno, pues obviamente hay ciertas cosas que no son tan no se definen tanto en una como en otra tesitura y pues en ese proceso de exploración estoy. Pero bueno, en efecto, a veces los papeles te llaman, a veces las obras te llaman, ¿no? Y nosotros tenemos que estar un poco abiertos pues a esa situación. Me imagino que también con los años y el físico, la constitución va cambiando, nuestras características también van cambiando. Me imagino que también la voz se va modificando. Podría ser también este caso donde dices, ay, ahora me siento un poco más cómoda como mezzo, o a lo mejor como contralto o como soprano. Hace un par de años le preguntaba a una cantante si la maternidad influía en el físico y me dijo que era una muy buena pregunta porque hay quienes justamente por este cambio hormonal y físico se puede tener un cambio de voz. Sí, en efecto hay muchos elementos que tienen que ver con el proceso de desarrollo de una voz y en efecto pues la madurez física te va sentando más en tus características vocales propias, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que básicamente las características físicas de las cuerdas vocales son las que definen más o menos qué tipo de voz es. Digo más o menos porque hay ciertas características que los foniatras mencionan como mixtas, o sea, no se trata de la típica soprano ni de la típica mezzo, como es en la naturaleza que no hay categorías tan estrictas, ¿no? Nosotros establecemos esas categorías para poder entendernos, para poder más o menos acordar ciertas cosas, ¿no? Y en efecto hay procesos, como bien me dices tú, la maternidad y pues muchos otros que tienen influencia en nuestros procesos del aparato fonatorio, ¿no? Así es. Interesante. Maestra, y ahora me gustaría que fuéramos abordando un poco el tema principal de esta entrevista, que es su participación con la orquesta cantando esta área de Tristán e Isolda, pero quiero preguntarle cómo le ha beneficiado el haber estudiado filosofía en el momento en el que usted estudia este repertorio y también cómo lo aborda. Sí, claro que sí. Bueno, de entrada
cualquier tipo de conocimiento puede enriquecer nuestro acercamiento a los personajes de la ópera, a los libretos, a los argumentos y también a las intenciones que probablemente tenían los compositores, ¿no? En este caso, bueno, Wagner es un compositor muy interesante, pues él no solo escribió, en el caso de Tristán e Isolda, la música, ¿no? de este drama musical que él le llamaba la ópera, sino que también él escribió el libreto. Entonces, en este caso, al estudiar la obra de Muerte de Amor, yo me encontré con esta gran alegría de ver un pensamiento casi metafísico, ¿no? Detrás de este texto que nos regala Wagner. Y le preguntaba esto de la influencia de la filosofía, porque me imagino que debe haber estudiado y leído a Schopenhauer, que es una de las grandes influencias que tiene Wagner, sobre todo para desarrollar este trabajo, este drama musical. Así es, Schopenhauer fue una influencia para Richard Wagner. Toda esta idea de la voluntad y la vida, de tal vez fundir en esta obra como el amor te acaba llevando a esta idea del todo, ¿no? De la voluntad de poder, de la voluntad de vida que nos habla Schopenhauer, en efecto. Hablando ya específicamente de esta ópera, y como pasó en muchas ocasiones con Wagner en el momento de escribir los textos y escribir la música, muchos de los elementos que encontramos plasmados en sus trabajos tienen, digamos, como una referencia personal, sobre todo lo que tiene que ver con sus relaciones y la forma en la cómo él, digamos, se conduce con otras personas y también cómo se conduce y se comporta con el sexo opuesto y con todas estas mujeres a las que amó, con las que tuvo grandes romances y también muchos conflictos. Sí, en efecto, bueno, se habla mucho de que probablemente en esta obra de Tristán e Isolda, Wagner sublimó, llevó un amor platónico a sus obras, ¿no? Me parece que él sentía un amor platónico por la esposa de una de las personas que a él lo apoyaban, ¿no? Entonces él en cierta forma sublima todo esto en esta obra, porque precisamente la relación de Tristán y Isolda es la de un amor pues que se vuelve imposible, ¿no? Y al final termina así en esta bella obra de Muerte de Amor, donde Isolda encuentra su paso a otra dimensión, como esta transfiguración metafísica a través del amor, más allá de la muerte, ¿no? Donde se une al todo y al final acaba diciendo, ¿no? El deleite o el deseo supremo, como que todos tenemos de trascender esta vida terrenal, ¿no? Y el amor terrenal a través del amor hacia lo eterno, ¿no? Sí, claro. Sí. Y me gustaría mucho que nos pudiera compartir y poner en contexto cuál es el argumento de esta ópera para que la gente pueda entender lo que va a cantar un poco más adelante, que además es un texto muy interesante y como siempre pasa con Wagner, que se ve influenciado por muchos elementos, no solamente una historia, sino por muchas cosas, porque hay que recordar y compartir también con nuestro auditorio que fue un amante del teatro. Al principio él quería ser actor y también muy influenciado por la dramaturgia, tan es así que llegó a hacer estos libretos maravillosos. Sí, bueno, esta obra está inspirada en una leyenda medieval que se llama Tristán, de un poeta alemán de la Edad Media. Y bueno, a grandes rasgos habla en efecto de una pareja por cuestiones políticas, sociales. Tristán mata al que era el prometido de Isolda. Después, por situaciones
ella y su madre podían curar a las personas, salvaron a Tristán de unas heridas muy graves que tenía. Después vuelven a encontrarse y ella trata de terminar con su vida y con la de él a través de un elixir, pero por un error con ese elixir, pues acaban enamorándose. Es casi como un destino que acaban juntos. Después, ella además es prometida de otra persona, de un rey, y cuando este rey encuentra que son amantes, él pues manda a matar a Tristán. Entonces, en este caso ya ellos están profundamente enamorados y él pues llama a Isolda para que lo encuentre en sus últimos momentos de vida antes de la muerte. Y ese es el canto del Liebestod que se interpreta en esta ocasión. Es una de las obras culminantes del romanticismo alemán, del último periodo de Wagner. Es una obra muy interesante, Tristán e Isolda, musicalmente hablando y filosóficamente hablando también. Y en este encuentro que tiene Isolda con Tristán es donde ella vive una experiencia casi mística, porque es esta idea de trascender, como comentaba hace rato, trascender este mundo a través de un amor profundo que ya va más allá de lo terrenal, ¿no? Es un punto en el que ellos al final acaban casi por destino enamorados, pero bueno, acaba siendo también un amor imposible porque uno de ellos muere. Y bueno, pues es muy, muy interesante todo el texto porque incluso se habla de palabras que tienen multiplicidad de significados, ¿no? Es muy interesante este acercamiento metafísico, o sea, porque Wagner tenía esta idea de que a través del arte, especialmente la música, se podía expresar una realidad más allá de lo que conocemos, que no se puede a veces expresar con las palabras. Entonces, él tenía un interés muy importante en establecer este vínculo entre el arte, entre la música y la filosofía, pero con una intención metafísica. Claro. Y en este caso, esta obra y el área que usted va a cantar es como un momento como de resignación también para Isolda, ¿no? No Sí. es el caso, por ejemplo, estamos hablando de un amor correspondido, pero no digamos, como la misma situación, por ejemplo, de un Romeo y Julieta, donde los dos terminan muertos, sino como esta mujer que al final ha perdido el amor de su vida, pero termina, digamos, también resignada, pero como fuera de sí. Mira, es muy interesante lo que me comentas, porque esta obra, Muerte de Amor, realmente no la llamó así Wagner. Me parece que quien la llamó así fue Liszt, después. Y como Wagner la llamó fue Transfiguración, porque es la transfiguración de Isolda en ese momento. A diferencia de otras óperas donde es un tema más, digamos, terrenal, o sea, de muerte terrenal, y aquí termina como una tragedia. En el caso de Tristán e Isolda, precisamente por esta idea de transfiguración, esta muerte de amor se vuelve un medio por el cual tanto Tristán como Isolda trascienden el mundo que nosotros conocemos. Bueno, esto da lugar a muchas discusiones, ¿no? Pero ella de hecho contempla el cuerpo de Tristán, pero empieza primero a observarlo y a ver, está abriendo su ojo, que bueno, habría que preguntar, porque no dice va abriendo sus ojos dulcemente, dice su ojo. Entonces habría que preguntar a qué ojo se refiere.
Ok. Y bueno, pues dice, contempla su sonrisa y empieza a ver cómo de él empiezan a brotar sonidos, empiezan a brotar vibraciones. A ver, a lo mejor está un poco, dicho así, suena raro, pero lo que ella está viviendo es una experiencia con él que no es como la vida cotidiana. No es precisamente una locura, No, pero... no. La idea de Wagner no era la de hablar de una locura, ¿no? Como en el caso de una Lucia, sino era, por eso le llamó transfiguración. Sí hay esta idea de trascendencia, o sea, de pasar a otra dimensión. De hecho, pues ella muere al final también con él. Sí. Es como si se la hubiera llevado, como si él se hubiera llevado a Isolda a trascender este mundo, ¿no? Como decir, hablar del amor como un sentimiento ya no tan físico, sino más místico, que te lleva a otros terrenos. Y no es un tema de locura, es una experiencia que ella está viviendo. Y de hecho ella les dice a los que están ahí, les dice, es que nada más veo yo lo que estoy mirando, solo lo veo yo, ¿no? O sea, yo solo veo que él sonríe, que él se va sonriendo, y solo yo me veo envuelta en este torbellino de sonidos, de vibraciones, de aromas, porque es algo que le invade a ella en todos los sentidos, o sea, visual, auditivo y también en sentido de vibraciones, porque así lo dicen, ¿no? Y usa unas palabras muy bellas, porque el texto, como poesía, que nos regala Wagner es impresionantemente bello y, como decíamos, con un contenido filosófico, metafísico muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, yo invitaría, y también yo lo haría, a que ver esta obra y este texto más allá de una locura, porque no es una locura, es un tema de trascendencia, un tema casi místico. Y por eso él le llama transfiguración. Nada más que luego se quedó con el nombre que le acuñó Liszt, que hizo un arreglo para piano, pero en realidad el nombre que le había puesto Wagner era muy filosófico. Y mucho más acertado con la idea. Así es. Sí, claro. Así es. Maestra, y para finalizar me gustaría que nos compartiera algo que es muy importante y muy interesante que mencionó hace un momento. Generalmente decimos de Tristán e Isolda que es una ópera, pero Wagner no llamaba a ciertos trabajos como ópera, sino como un drama musical. Así es. Sí, bueno, lo que pasa es que Wagner tenía el concepto como de la obra de arte universal, ¿no? Para él la ópera, que además había tratado de acercarla a la idea del teatro griego, donde era casi un rito, casi un ritual, era una experiencia que se vivía con el público como si fuera el coro, ¿no? Había una retroalimentación, o sea, lo que se vivía ahí era una experiencia, ¿cómo decir? Pues sí, o sea, casi mística, ¿no? Un ritual. Entonces, él hablaba de la ópera como un modo de expresión escénica que incluía todas las artes. Entonces era como la obra universal, como la obra de arte universal, ¿no? Esto se puede ver más en unas obras de él que en otras. Y bueno, pues como comentábamos, además no era solo el argumento de un acontecer cotidiano o una historia que se narraba, sino eran obras que tenían un gran contenido, son obras que tienen un gran contenido simbólico y filosófico. Pues maestra, qué interesante todo lo que nos ha compartido, porque esto nos ayuda mucho a comprender no solamente lo que va a cantar, sino todo el mundo de Wagner, que es un mundo maravilloso. Y pues no me queda más que agradecerle su participación y ojalá vuelva muy pronto a cantar aquí con la orquesta. Sí, claro que sí, encantada. Muchas gracias. Gracias a usted y si le parece, pues vamos a escucharla.
Claro que sí. Muchas gracias. Pues agradecemos a la maestra Dolores Menéndez Calzada. Ella va a cantar Muerte de Amor de la ópera o del drama musical, mejor dicho, Tristán e Isolda de Richard Wagner. La acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Hartmann fue un arquitecto, escultor y pintor ruso. Al quedar huérfano, Víctor Hartmann quedó al cuidado de su tío, un conocido arquitecto. Seguramente influenciado por él, entró a estudiar a la Academia Imperial de San Petersburgo. Como he compartido en otras ocasiones, los artistas y las artes siempre han estado relacionadas y esta no es la excepción. En algún momento, el escritor ruso Vladimir Stasov acercó a Víctor Hartmann al círculo de Emily Balakirev, compositor y líder del grupo conocido como Los Cinco Rusos. Allí, Víctor Hartmann conoció al compositor Modest Mussorgsky. Pasado el tiempo, el ambiente intelectual de Rusia sufrió un terrible golpe por el fallecimiento de Víctor Hartmann, ocurrida a los 39 años por un aneurisma. Vladimir Stasov, conmocionado por la noticia, organizó una exposición para rendirle un homenaje a Víctor Hartmann. Dicha exposición se llevó a cabo en 1874 en la Academia Imperial de San Petersburgo, por cierto, alma mater de nuestro pintor. A esta exposición, evidentemente, asistió el compositor ruso Modest Mussorgsky, quien quedó maravillado. Esta exposición y esta experiencia le dieron los elementos para realizar la suite para piano Cuadros de una exposición. Años después, el compositor francés Maurice Ravel realizó la versión para orquesta, que es la que generalmente se escucha y la que disfrutaremos en esta jornada. Cabe mencionar que prácticamente todas las obras de Víctor Hartmann han desaparecido. En la partitura Cuadros de una exposición, cada sección es la representación musical de un cuadro tal como lo vio Mussorgsky. El primer número es un paseo, que se repite cada vez que el compositor camina hacia el siguiente cuadro. La primera pintura es Nomo, un dibujo que describe a un pequeño ser deforme. La siguiente pintura es El viejo castillo, en el que se ve a un trovador que canta una canción de amor. En Tullerías se muestran los famosos jardines de París con toda una multitud de niños y nodrizas. El próximo cuadro es Baidlo, que es una carreta de enormes ruedas tirada por bueyes y usada en Polonia. Danza de los pollitos es un simpático lienzo que era parte del diseño para el ballet Trilby, en el que los bailarines podían sacar la cabeza y las extremidades por los orificios. Samuel Goldenberg y Schmuley es un retrato sin malicia de dos judíos polacos, uno rico y otro pobre. En el mercado de Limoges, el pintor retrató a un par de mujeres discutiendo en este ruidoso lugar. En Catacumbas, Hartmann se representa a sí mismo mientras está examinando las catacumbas a la luz de un farol. La cabaña con patas de gallina es una acuarela donde Hartmann muestra un reloj en forma de cabaña de Baba Yaga con patas de gallina. Y por último, la Gran Puerta de Kiev es un dibujo que realizó Hartmann como proyecto para la construcción de una puerta en la ciudad de Kiev. Mussorgsky era un convencido que la música era capaz de expresar las más íntimas sensaciones humanas y también las reacciones psicológicas delante de la obra de Hartmann. Así que Cuadros de una exposición no es solo una descripción de imágenes, sino una expresión del inconsciente. Disfrute de Cuadros de una exposición del compositor Modest Mussorgsky. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando cuadros de una exposición del compositor ruso Modest Mussorgsky es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve a través de SED Televisión.